su uso, ¿verdad? Todas son propuestas que son perfectibles, es decir, se puede adecuar, se puede mejorar, eso también sabemos. Como es una propuesta, nos sirve como base para poder hacer también lo nuestro o proponer un instrumento ajustado, ¿verdad? Entonces, uno de los instrumentos que podemos utilizar es la lista de cotejo. Y ahora vamos con algunas instrucciones. Fijémonos en lo que está acá justamente en la imagen, ¿verdad? Pues, se observa, hola, Sí, profe, demasiado bien se observa. bueno, muchas gracias por responder. Eh, fijémonos que encontramos aspectos observables. Para nosotros, los aspectos observables, ¿qué serían dentro de lo que sería un enfoque por competencias? Nosotros tenemos las competencias en sí, tenemos las capacidades y otro de los criterios que tenemos para poder evaluar lo que serían las capacidades son los indicadores. ¿Verdad? Entonces, nosotros cuando hablamos de lista de cotejos, hablamos de aspectos observables que en nuestro caso van a ser los indicadores. Generalmente, cuando hablamos de lista de cotejo, tenemos dos columnas, si cumple o no cumple. Veamos más sobre lista de cotejo, como también se lo llama checklist, ¿verdad? Que es en inglés. Es un instrumento que generalmente nos permite evaluar una conducta o un indicador, ¿verdad? Básicamente señalan con precisión las acciones o las tareas que queremos evaluar. En nuestro caso, nosotros tenemos indicadores dentro de cada uno de los componentes de la estructura en sí del proyecto que vamos a ir evaluando, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Además, una lista de cotejo debe cumplir ciertas características. Cada ítem debe ser presentado de una manera simple y clara. Nosotros tenemos las indicaciones de cómo se debe redactar un indicador también. Deben estar relacionados unos con otros, seguir un hilo conductor, ¿verdad? Y además debe poder indicar la tarea exacta que va a realizar el estudiante, ¿verdad? Porque generalmente lo que nosotros observamos y cuando hacemos una actividad o una tarea, miramos qué nos van a evaluar. Si nos van a evaluar la ortografía, si nos van a evaluar también lo que sería el contenido, la semántica, si contiene objetivos, así como el ensayo que ustedes tuvieron que realizar para la primera guía. Y muchos de ustedes se olvidaron de colocar eso. Por eso es importante dar las indicaciones claras, colocar los indicadores de evaluación para que podamos realmente cumplir con todo eso para obtener la mayor cantidad de puntos posibles y cumplir con los indicadores propuestos. Tiene que tener una secuencia, obviamente, los pasos necesarios para poder llegar a terminar la tarea, ¿verdad? Estos, el formato es muy sencillo, ¿verdad? Tiene que tener el nombre del evaluado, la ficha de la observación, el nombre del evaluador en este caso va a ser el tutor, ¿verdad? El nombre del tutor, ustedes, el título de la tarea que vendría a ser el protocolo, la lista de ítems, los ítems van a ser para nosotros los indicadores que vamos a ir evaluando, dos columnas, sí o no, ¿verdad? Una sección también para observaciones es muy importante. Y al final la nota final, ¿verdad? Porque hablamos de ese apartado de sección de observaciones. A la hora en que ustedes evalúen, revisen los protocolos de investigación, ustedes van a agregarle comentarios al documento, van a poder insertar comentarios y nosotros vamos a evaluar y ver realmente su instrumento si cumple con los requerimientos de si es una lista de cotejo, que realmente sea una lista de cotejo. Si va a ser una rúbrica de evaluación, que sea una rúbrica de evaluación, porque cada instrumento tiene sus características. Entonces, este es un instrumento sencillo, práctico, que nos puede ayudar también a hacer el trabajo un poco más ligero, ¿verdad? Pero sí en el apartado de observaciones colocar
colocar los comentarios que van a ayudar al estudiante a mejorar su trabajo, porque dentro de nuestro rol de tutores, nosotros no es la instancia final, es la instancia previa a la presentación del trabajo. Ellos van a tener la oportunidad de mejorar y de presentar el trabajo. Nosotros tenemos que tener en mente ese rol y no el rol de la persona que está calificando ya el trabajo, sino viendo si cumple todo lo requerido y dando las observaciones relacionadas ya a ese trabajo o a los indicadores que no está cumpliendo el estudiante, como ser el parafraseo, cumplir con las normas APA de redacción en las citas y en las referencias, porque si no incluyen citas dentro de su trabajo, por más de que incluyan los demás apartados, nosotros podemos deducir que es un trabajo, ¿cómo es? Un trabajo que es copiado y pegado nada más, no existe una revisión de la literatura y mucho menos un análisis si es de esa manera la elaboración. Entonces, una propuesta sería esta la de presentar justamente la lista de cotejo. Nosotros en el instrumento en el instrumento que sugerimos dentro de lo que serían los trabajos académicos, incluimos allí, les voy a mostrar. Antes me gustaría consultarles lo siguiente. Ustedes en la práctica, ¿qué estructura están utilizando para realizar sus trabajos? Los trabajos los protocolos de investigación, aquellos que están haciendo. Yo uso Buenas noches, Pro- profe. El compañero y luego le escuchamos a la compañera. Ok. sí, Sí, yo estoy usando el formato que propone el ministerio. Había un formato, creo que en una circular o no sé si en una resolución. La vez pasada también acá estuvieron explicando. Ese formato yo uso. muy bien. Nosotros tenemos un formato que establece el Ministerio de Educación y Ciencias, ¿verdad? Y básicamente es este. Este es un documento también que nosotros les facilitamos y que elaboramos, ¿verdad? Y tiene que ver con la estructura en sí del proyecto, ¿verdad? Acá tenemos lo que serían las partes, fíjense, la estructura, tenemos los elementos preliminares, el cuerpo del trabajo y los elementos complementarios, ¿verdad? Básicamente esta es la estructura de un documento final de investigación, un proyecto, protocolo de investigación. Esto es nada más como algo complementario a lo que ustedes ya mencionaron. Si bien es cierto, se tiene que seguir, obviamente, la estructura propuesta por el Ministerio de Educación y Ciencias, no siempre se aplica del todo debido a el diseño de investigación de nuestro proyecto. Eso también es importante tener en cuenta. Generalmente puede variar en la parte metodológica. Eso es importante también. ¿Por qué les muestro este documento? Porque este documento les puede servir de guía. Les puede servir de guía. Uno, porque es un poco visual, acá nos va a indicar cuáles son los apartados que debe tener sí o sí un proyecto de investigación. Es más, cuando nosotros realizamos las clases con los estudiantes y le pedimos eso, es importante elaborarles una plantilla para que eso les ayude a poder justamente facilitarle el trabajo y que ellos puedan tener de una manera más organizada lo que sería la presentación del trabajo que deben hacer. En nuestro rol de tutor podemos utilizar esa estrategia para que ellos puedan tener ya la base de lo que tienen que tener como trabajo. Entonces, este documento contiene los elementos y básicamente da algunas orientaciones sobre cómo se elabora el título, algunas recomendaciones, algunos errores en los cuales solemos incurrir
cómo se redacta el resumen. Esto que de repente parece algo muy sencillo, realmente no lo es. Fijémonos en que tiene características que sí o sí debemos cumplir. Por otra parte, también tenemos cómo se seleccionan las palabras clave, ¿verdad? Que generalmente se nos pide, pero nosotros no solemos tener los criterios para poder decir, bueno, esta es la palabra clave de mi trabajo o estas voy a considerar las claves debido a esto, ¿verdad? Entonces, algunas recomendaciones que les pueden servir para que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de realizar la tutoría. ¿Por qué yo les muestro esto? Porque ustedes también a la hora de evaluar van a tener que colocar los comentarios, van a tener que explicar por qué le ponen que no, ¿verdad? Y dar los comentarios. Y nosotros eso vamos a volver a revisar si realmente es así como se presentó en el trabajo o están correctas las observaciones que ustedes están realizando. Entonces, este documento básicamente incluye toda la estructura y las recomendaciones para la redacción. Acá las condiciones para elaborar el objetivo, acción, condición, criterio, y se explica todo aquí, cómo se elabora el objetivo general, la justificación. Tenemos acá el marco teórico también, cuáles son los errores más comunes. Es un pequeño Profe, instructivo que discúlpame. sí, Profe, ese documento ya está en Classroom. sí, ya está. Ah, bueno, dale, genial. Quería decirte nomás cuando hiciste la pregunta de qué método estamos usando. La mayoría de los profesores del nivel medio ahora estamos a full time con nuestras planillas finales de la primera etapa. Entonces me parece excelente y agradezco muchísimo que la oportunidad que nos dieron para hacer nuestro trabajo durante las vacaciones, ¿verdad? Por lo menos la parte teórica entiendo que hay que entregar, el marco teórico hay que entregar antes del 31 de julio y me corregís por favor si estoy equivocada. Muchísimas gracias y buena noche para todos los compañeros. Sí, compañera, creo que en el primer trabajo está hasta el 28 y luego hasta el 31 de julio, justamente teniendo en cuenta nuestro rol, ¿verdad? Y nuestro excesivo trabajo en esta época. Entonces, consideramos ese tiempo y seguir teniendo estas tutorías que nos van a ayudar a mejorar los trabajos. La primera guía consistía en la presentación de un ensayo para ver la distinción de tres palabras claves que hacen a la investigación. Después de eso tuvimos la elaboración de la elección del tema, la parte de redacción de objetivos. La tercera tendría que ver justamente con con la revisión de la literatura del tema que se eligió, ¿verdad? El título que se realizó. Entonces, va concatenado y es por eso que algunos compañeros solicitaron ya la corrección de la siguiente, o sea, a ver, la guía 2, que es donde tienen su tema para ver si realmente pueden continuar con las demás actividades. ¿Se entiende eso también? Y otros ya están seguros de que lo hicieron bien porque se fijaron en sus indicadores, entonces ya avanzaron y terminaron hasta la guía número 3, ¿verdad? Entonces, es importante cumplir con eso porque se va a tener en cuenta a la hora de la evaluación también. Bueno, este documento ya está también con ustedes en Classroom. Les va a servir de guía. Todo es, como les dije, es perfectible, ¿verdad? Se puede mejorar, se puede ajustar. Y también tenemos el otro documento que les puede ser muy útil, que tiene que ver con, voy a entrar en mi correo. Voy a mostrarles dos cosas. Por un lado, que en el Drive, cómo se va a presentar los proyectos. Y por otra parte, también mostrarles la guía de trabajos académicos que la profe Marlin compartió con ustedes en el grupo. Eso todavía no, pero vamos a compartir también para que ustedes puedan tener acceso. Y voy a volver a enviar en el grupo. ¿Se comprende en qué va a consistir el trabajo?
Acá estoy abriendo el Drive, curso tutoría en investigación. Fíjense, visualizan en la pantalla. Acá tenemos los proyectos terminados. Les puede servir también de modelo para que ustedes puedan corregir, revisar, ¿verdad? Tenemos acá este proyecto, a ver, que dice semilla de aguacate, jarabe, el primer proyecto. Y una vez que elija yo el proyecto, seleccione, ¿verdad? Después paso a la guía, ¿verdad? Mejor dicho, al instrumento que yo voy a utilizar para poder evaluar ese trabajo, ¿verdad? Y puedo usar una lista de cotejo como la que les mostré, colocar los indicadores, teniendo en cuenta cada apartado o la estructura del proyecto, y por otra parte colocar las celdas, las columnas donde voy a colocar sí, no, y la tercera que vendría a ser la parte de observación. Y acá estoy tratando de abrir uno de los proyectos para que miremos. Y es lo que van a hacer ustedes, analizar y mostrarles también cuál es la propuesta que nosotros presentamos en esa guía de elaboración de proyectos académicos que hacen justamente a algunas sugerencias de evaluación con relación a esos trabajos que les mencioné: ensayo académico, monografía de compilación y lo que sería también el proyecto o protocolo de investigación. No me está queriendo abrir. Definitivamente muy mal con la conexión, o no sé si es el Teams. Quiero mostrarles la guía para la elaboración de trabajos académicos. Creo que eso sí ya me va. Se observa, tenemos luego ya la descripción de cómo se debe elaborar una monografía y la descripción, cómo se debe realizar el famoso trabajo práctico, que es nomenclatura correcta de compilación, ¿verdad? Que es lo que nosotros como docentes debemos manejar y que tiene cierta rigurosidad de elaborar sus trabajos y quiero, en este caso, fíjense, este es para sugerencias, instrumentos eh, eh, para la evaluación, ¿verdad? De estos, la rúbrica para evaluar un proyecto de investigación. Fíjense que esta rúbrica, yo sé que ustedes colegas manejan bien esto. Nosotros en la rúbrica tenemos dos tipos de rúbrica: la holística y bien también la analítica. Y esta es una rúbrica holística, donde nosotros tenemos los indicadores que vendría a ser lo que nosotros vamos a estar evaluando y los niveles de logro. La diferencia entre una rúbrica y una lista de cotejo es que la rúbrica tiene ese término medio. En este caso, por ejemplo, ausente, no cumple, ¿verdad? Cumple parcialmente, cumple totalmente, hay un intermedio, ¿verdad? En cambio, la lista de cotejo es sí y no nada más. Y colocamos ahí las observaciones, es un poquito más
punitivo en ese sentido. La rúbrica holística que nosotros proponemos no tiene descriptores. La analítica es mucho más puntual y describiría allí de manera descriptiva cuando decimos que está ausente, cuando decimos que es parcialmente ausente. Escribiríamos ahí el nivel de logro. Pero nosotros consideramos que con este instrumento ya podemos evaluar de manera intermedia, ¿verdad? ¿Y por qué le agregamos acá esto antes de continuar con la idea? No corresponde. Es porque hay de repente indicadores y dependiendo del diseño de investigación no va a corresponder a eso, a ese criterio. Entonces, por eso es que colocamos ahí y a la hora de hacer la sumatoria no voy a tener en cuenta. Entonces, acá tenemos un ejemplo de rúbrica de cómo se evalúa. Si se fijan, nosotros colocamos, por ejemplo, la portada, que vamos a tener en cuenta en la portada, que vamos a evaluar en la tabla de contenido, diseña la tabla en forma esquemática, consigna títulos, subtítulos y número de página. Imagínense un trabajo que no tenga número de página, ¿verdad? El resumen, cuáles son las indicaciones, qué es lo que vamos a observar, 250 palabras, 300 palabras, qué debe incluir, la introducción, en el planteamiento del problema, en la justificación, los objetivos, marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusión. Acá tenemos otra rúbrica para evaluar la monografía. Insisto que esta rúbrica es una rúbrica holística y no requiere de descriptores, porque aquellos que conocen podrían decir, esto no tiene un descriptor, por eso no puede ser una rúbrica, tal vez sea una lista de cotejo. Pero realmente es una rúbrica holística en donde se incluye los niveles por un lado, las conductas observables que vendrían a ser nuestros indicadores. Por otra parte, tenemos el nivel también de cumplimiento y ese nivel intermedio dentro de lo que sería la observación. Eso es con relación a justamente el instrumento que ustedes pueden utilizar. Escojo yo mi proyecto de investigación, elaboro mi instrumento de evaluación y voy comentando, colocando ahí las observaciones dentro del mismo documento. Por eso es que tienen que elegir uno para poder hacer el trabajo como si realmente estuvieran haciendo una tutoría. Vamos a ver si me abrió el proyecto. Parece que sí. Aquí está. Visualizan. Parece un proyecto experimental, ¿verdad? Vamos a bajar un poquitito más para que se pueda ver. Sí se visualiza, compañera, y tenemos una mano levantada, la profe Ingrid. Profe Ingrid, te Sí, escucho. sí, quería hacer nomás un comentario y no sé si a mí nomás me pasa, pero yo veo una desventaja con respecto a este tipo de instrumento de evaluación, cuando son muchos los alumnos. Yo justamente mi proyecto hice en base a un curso que tiene 29 alumnos tengo, el que menos alumnos tengo en todos mis grupos, ¿verdad? Tengo muchos alumnos, entonces yo veo como una desventaja usar este tipo de instrumento. Los ambos Rea- luego, ¿Y cuál ¿cómo recomendarías es que se llama? vos, compañera? ¿Cuál recomendarías? Y la verdad no sé, la verdad que no sé, profe. Yo te Pero voy a... ambos veo que tiene varios indicadores, o sea, varias observaciones, Bueno, entonces me parece un poco difícil usar, pero bueno, y creo que solamente esos dos podemos usar, ¿verdad? O hay otro. realmente está también la que sería lista de experiencia, pero esa es la parte más cualitativa. Y fíjense que nosotros en nuestro rol de tutores nos piden elaborar evaluación lista de cotejo otra vez, porque generalmente en la práctica estos proyectos de terceros se elaboran por grupo. Es así, ¿verdad? En algunos colegios, en algunas instituciones educativas se opta por el trabajo dual o bien por el trabajo individual.
O tenemos también estudiantes que realmente les cuesta o trabajar en equipo, no el trabajo de sí, sino no les cuesta trabajar en equipo y suelen solicitar hacerlo de manera individual. Yo recomiendo la elaboración de este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarea y no te indican exactamente qué es lo que quieren o qué es lo que te van a evaluar, entonces no es una evaluación objetiva. En cambio, cuando tenemos una rúbrica o una lista de cotejo donde nos dicen qué nos van a evaluar, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que cuál es la tarea asignada en sí y qué es lo que debo hacer. Por eso es que dentro de estos instrumentos que mencionamos, hablaba o comentaba cada apartado dentro de sus indicadores otra vez. Era como un criterio en sí e indicaba cómo se debía hacer, si el alumno cumplió con eso. Cumple dos roles. Por un lado, ver si lo hizo bien y por otro, como estudiante, yo conocer y saber qué realmente es lo que me piden realizar a la hora de ejecutar la tarea o la actividad que me dan. Yo no sé si algún compañero quiere compartir o opinar sobre ese punto, sobre estos instrumentos de evaluación. Obviamente, si ustedes consideran otro, ustedes lo van a poder hacer. Nosotros solamente estamos proponiendo algo más descriptivo y algo que oriente a nuestro estudiante, ¿verdad? A hacer la actividad de acuerdo a lo que nosotros solicitamos, a lo que se requiere dentro de lo que es un trabajo de investigación. Este, por ejemplo, es un proyecto de investigación que ustedes van a tener que evaluar, van a ver si tiene toda la estructura, si realmente aplica, si tienen o implementan, aplican las normas APA, si tienen las citas, si tienen las referencias, cómo están los marcos teóricos. Entonces, eso ustedes van a elegir de esta lista de proyectos. Y si ustedes tienen un proyecto, no, vamos a limitar a estos. Si ustedes tienen un proyecto de su curso que están evaluando, porque a veces como docente de tercero nos corresponde acompañar un equipo de trabajo o un grupo, entonces podrían tener, aunque sería difícil debido a la época. Actualmente, en mi experiencia, estábamos con los temas y investigando o teniendo alguna información para el marco teórico. Hasta ahí avanzábamos en esta época. Empezaba el trabajo más duro a partir de la vuelta de vacaciones de invierno. Bueno, de mi parte, esas son las orientaciones que quería compartir con ustedes, ¿verdad? La guía en sí de trabajo final, en qué consiste, como ya les estuve mostrando. Tienen que elegir un proyecto de la lista y elaborar un instrumento de evaluación para poder evaluar ese proyecto. ¿Alguna consulta, duda, sugerencia? ¿Están ahí? Sí, ninguna, profe. Sí, estamos acá. Bueno, Sí, estamos, entonces, profe. La verdad que sí. esta cuestión es muy importante de empezar a hacer. Yo particularmente no estoy en tutoría ahora mismo, pero al regreso de las vacaciones de invierno voy a estar. Y yo, sabes, compañera, lo que Sobre te las sugiero, marcas. ¿Cómo? sí, lo que quería sugerirles nada más es que empieces con plantillas. A mí Con me dicen que plantillas. soy un poquitito mamá gallina clueca, pero nuestros estudiantes de tercer año es como que después de 2 años que vuelven, están medio todavía herrumbrados. Voy a usar esa analogía, ¿verdad? Y Sí, ayudarles un poquito para que avancen, porque si no, no vamos a tener producto. Yo no sé si a ustedes les pasa, inclusive con mis estudiantes de la universidad me pasa eso. Es sí, como que Sí, ahora así es, se están así es. despertando. profe. Y bueno, entonces, sí, En cuanto a la plantilla, eh, sí. es difícil trabajar en nivel medio con los alumnos.
haciendo este tipo de proyectos. Por un lado, el manejo de la parte informática, que muchísimo ya les cuesta para hacer la organización acorde a la exigencia de norma APA. Por un lado, en mi caso, por ejemplo, profe, yo siempre hago un material y le denomino formato APA para cargar, así le llamo, con toda la estructura y básicamente desde mi computadora hago toda, básicamente esa programación que exige norma APA, pero después me entregan otra vez cabeza para arriba, pata para arriba otra vez. Difícil es, profe, Sí, para hacer bien sí, conmigo. sí, sabe, yo también bajo mis expectativas con relación a eso, porque como dice usted, ni siquiera nosotros docentes aplicamos correctamente, y más todavía porque se actualizó y es como que seguimos todavía con la sexta edición, ¿verdad? Pero yo mínimamente que me sepan hacer, que me indiquen autor, apellido, si es un parafraseo, o bien si es una cita literal, ¿verdad? De más de 40 o menos, que coloquen apellido del autor, año y página. Y vos sabés que tener una clase y repetir eso, vos sabés que de repente ayuda. Pedir no lo máximo, sino lo mínimo, por lo menos recordarles que existe el plagio, que si no, si no tenemos la cita del autor y la misma referencia en el documento no les va a servir. Entonces, de repente podría ser una estrategia bajar nuestras Sí, expectativas, porque así como decís, no podemos cumplir con todo. difícil, muy difícil. Realmente, en mi caso, por ejemplo, yo tengo este año nuevamente casi 16 proyectos en diferentes énfasis. Por ejemplo, ciencias sociales, ciencia básica, mecánica general, electricidad, administración de negocios, agropecuario. Y es difícil porque más allá de, yo hago así equipo de docentes que son sus tutores, que están más próximos, pero muchas veces como vos comentaste, profe, ni siquiera nosotros entendemos bien cómo hacer realmente el trabajo. Y allá al final la entrega se hace a destiempo y es difícil también uno solo estar ahí revisando bien otra vez. Y se pasa algunas veces cosas que no te das cuenta que está mal, pero por el tiempo que ya está llegando la defensa, todo eso, no sé, pasamos más con vista gorda muchas veces. Mae, opa, mae. Al parecer, la profesora Inés está con problemas de conectividad. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Sin consulta. Profesora, vamos a tener tarea respecto a al desarrollo de clases de hoy.
No, la actividad que estuvo compartiendo la profesora Inés ya sería nuestra tarea final. Estas tutorías son más bien para ir guiando el proceso de las tareas que ya estamos teniendo en el Classroom y como ya bien estuvieron viendo que se extendió el plazo, teniendo en cuenta también que estamos en temporada alta de entrega de planillas, evaluaciones. Entonces, son más bien para guiar esas tareas que tenemos pendientes. Algunos ya han hecho entrega de las mismas, otros están en proceso. Y la tarea final que ya compartió hoy la profe Inés. Bueno, creo que se volvió a unir la profe Inés ahí ya. Ya le tenemos otra vez presentes. O con mi computadora. ¿Me están escuchando? Profesora, ¿se me escucha? Se te escucha Sí, profe, te estamos perfectamente. escuchando. Gracias, realmente fue difícil hoy trabajar, pero bueno, gracias por la paciencia. Para mañana, para el viernes ya vamos a estar corrigiendo todo ya, guía 1 y guía 2 de quienes ya presentaron. Los demás siguen teniendo tiempo para poder presentar su trabajo. Ya dijimos que hasta el 28-31 de julio. Primera semana, relájense, está complicado todo este tema de nuestra entrega de planillas y demás, y luego vean su trabajo, pero sí terminen, por favor. Tiene la profe Ingrid la mano levantada. Profe Ingrid, te escuchamos. Hola, tu micrófono, profe. Hola, hola. Bueno, parece que la profe Ingrid no está teniendo buena señal. ¿Alguien más? ¿Profesar algún comentario? Ninguno, ya estuve haciendo las aclaraciones pertinentes a las preguntas que me elaboraron. Ah, bueno, bueno. Consulto, ¿les parece que el tema de la siguiente clase sea un poquito de normas APA, por lo menos citas y referencias para enfatizar un poco sobre eso? Sí, excelente, profe. Sí, profesora, sería genial, por El favor. parafraseo, profe, si se puede. Sí, excelente. Vamos a ver también ese tema. El parafraseo es tan importante, ver los nexos que podemos utilizar también para poder elaborar, ¿verdad? Va a ser interesante entonces la clase siguiente. Vamos a trabajar normas APA y vamos a trabajar entonces parafraseo, es decir, redacción científica en sí. Vamos a pedir ayuda Excelente. también, ¿sí? Vamos a pedir ayuda, vamos a avanzar con ese tema, porque saben que después el siguiente paso, quienes quieran sumarse, después nosotros vamos a tener taller de redacción científica dirigida a nuestros estudiantes. Es más, nosotros mismos, nosotros vamos a elaborar a ver, unos documentos que nos pueden servir para hacer ese taller en nuestras instituciones educativas. Entonces, apoyar, esa sería la segunda fase ya con el trabajo con ustedes, quieran, ¿verdad? En sus instituciones. Bueno, de mi parte entonces todo. ¿Alguien más quería hablar o ya no? Bueno, entonces cerramos. Muchísimas gracias por la participación y la paciencia. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias, profe. profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.